Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 17 de octubre. Usted nos ve por Next. Canal 21 nos escucha por KW Continente. Un día en el que, bueno, empezamos con la crisis de Arienita. Y acaba José de pasar pues un interesante vistas y análisis sobre qué piensan las autoridades de todo esto. Un día en el que, bueno, ayer la noticia internacional, sin lugar a dudas, esa subida de tono del discurso de Xi Jinping en el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, donde se le religió pues un discurso fogoso, donde pues la parte que el mundo más ha resaltado es uso hasta militar, si es necesario, para la reconquista, según él, de Taiwán. Un día en el que siguen estos bombardeos en Kiev, y también subiendo el tono, en un momento en que Estados Unidos, atención, que anuncia pues, el uso de su fuerza militar, una fuerza de asistencia rápida para el despelote que hay en Haití. Bueno, el clásico, sin lugar a dudas, un Real Madrid apabullante, arrasó al Barça ayer en el Santiago Bernabéu y es líder en solitario en la Liga de las Estrellas de España. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente y en Canal 21 Next TV. Un placer compartir con ustedes a partir de este lunes, Fernando. Lunes 17, arranca la semana, arránquelo con fuerza, con entusiasmo, con alegría. Porque un día más en su vida es un peldaño, la construcción de su futuro. Muchas cosas internacionales. Ayer conversaba, Fernando, con un distinguido profesional de la medicina y también estaba un ingeniero. Le contaba por qué nosotros, que le gustaba mucho el cemento internacional, y yo le explicaba por qué nosotros hemos dado paso a esta discusión. Porque no se puede entender la situación de Panamá si no la pone usted en el contexto global. Porque si hay un país que está globalizado, ese país se llama Panamá. Solamente por nuestro paso logístico, más de 1000 y tantos puertos conectados, 1075 países del mundo pendientes de lo que pasa en el Canal de Panamá. Y veía un documental de la crisis de los cohetes en Cuba, ¿se acuerdan? En enero. Perdón, 13 días que... Cuando el presidente Kennedy aparece en la televisión, uno de los blancos que él destaca como parte del peligro que significaba que Cuba, la Cuba de Fidel, esa Cuba que en esa época era tambores de guerra por todos y que tenía invasiones en nuestro país y además tenía fomento de guerrilla por todos lados. Esa Cuba representaba un problema con esos misiles para el Canal de Panamá. Es una de las más dramáticas intervenciones del presidente Kennedy. Por eso es importante que usted comprenda lo que está ocurriendo, porque nosotros servimos al mundo y para nosotros es importante esa nueva correlación que se abre hoy. Parto entonces por hablar de uno de los acontecimientos de mayor importancia global. Yo diría el de mayor importancia. Xi Jinping y el 20º Congreso del Partido Comunista. En ese 20º partido, recuerde, hay 2300 y tantos delegados, todos, casi todos, extremadamente fieles a Xi Jinping. Las elecciones, Fernando, son en este sábado. Sí. Pero nadie duda de que el poseedor de los 3 títulos, secretario general, presidente de la Comisión Militar y presidente de la República, Xi Jinping. Nadie había concentrado tanto poder en China después de Mao que Xi Jinping, que se va hacia un próximo quinquenio y que podría prolongarse indefinidamente dependiendo de las circunstancias. Este Congreso ayer arrancó con un discurso que para todas luces es larguísimo. 2 horas. 2 horas gastó Xi Jinping en un tono mesurado, incluso los comentarios tomándose algo para refrescar la garganta. 2 horas es insoportable en el mundo de las nuevas comunicaciones sociales. Pocas personas se mandan 2 horas de discurso consecutivas. Pero, ¿qué fue lo que llamó más la atención de ese discurso? La primera, la repetición de muchas palabras, 3 palabras claves. Una de ellas,
la palabra seguridad, que en el lenguaje de un partido, de un país monopartidista, significa cero tolerancia a la discrepancia. Sí. El nombre de la seguridad. Después la segunda palabra era el socialismo. Y la tercera palabra era el partido. Fueron las tres palabras más mencionadas por Xi Jinping en su discurso, en la que dio como victoriosa cosas que, por ejemplo, él da como victorioso lo que pasó en Hong Kong. ¿De verdad se puede considerar una victoria de China lo que pasó en Hong Kong? Taiwán y el COVID. La COVID. Pero lo importante de esto es destacar qué fue lo que nos dijo. Uno de los grandes problemas que atraviesa esa gran nación de la República Popular China no es solamente estos temas. Fíjese que el tema económico casi prácticamente fue ignorado. Hablando de los grandes logros, pero no se especificó. En China hoy atraviesa una de las crisis más graves del último sistema, del último periodo de expansionismo que ha cubierto más de 40 años. Uno de ellos es la caída del Producto Interno Bruto. Otro de ellos, dentro de esa caída, es lo que le está pasando a las grandes empresas de tecnología, Alibaba y Tencent. Bueno, él tocó el tema, diciendo de que van a dejar de ser dependientes de suministros de semiconductores. Lo que no dijo es cómo va a recuperar la economía. No. ¿Por qué? Por ejemplo, estas empresas tecnológicas han perdido en valor, en la bolsa de valores de la República Popular, más de 1 trillón de millones. Wow. El desempleo juvenil, por consecuencia de esto, porque cuando estas empresas comienzan a dejar de producir, entonces, ¿qué se produce? ¿Desempleo dónde? En el sector juvenil. ¿Qué va a hacer en un momento en el que los Estados Unidos acaba de tomar decisiones con respecto al mercado de los semiconductores y está sacando sus últimos ingenieros de China? ¿Qué va a hacer en medio de la caída y de que el COVID, la política de cero COVID, en realidad ha afectado enormemente la economía global y la economía china en particular? ¿Qué va a hacer con la clase media china acostumbrada a grandes ingresos y que ahora se ve golpeado duramente por la crisis inmobiliaria, por las grandes deudas que tienen los bancos que no honran de los ahorros de las clases medias que comienzan a sentir el peso de una política económica? En el discurso no se tiene muy claro, o no se tiene claro, cuál es el camino para abordar. No habló de la modernización, sí. No habló de qué va a hacer para recuperar la economía. Bueno, habló del tema de la corrupción, que ya también es un gran avance pero la corrupción China estaba ya en el 18, sí, como parte del discurso de él, pero la corrupción es un tema que se usa para perseguir a los funcionarios, pero también para perseguir a los disidentes y a los empresarios. De todas maneras, este es un discurso que pone inmediatamente la intención estratégica de Xi Jinping, convertirse él en uno de los grandes dirigentes del mundo, de lo que ya es, sin duda alguna. Pero ¿cómo le da a China ese valor si no tiene la economía? Además, detrás de sus espaldas, las atorrancias del señor Vladimir Putin. Mientras él está hablando, continúa la guerra. Entonces, ¿por qué nos interesa China? Nos interesa China porque China es un cliente importante de la República de Panamá. Y porque las relaciones con China tienen un carácter estratégico para nosotros, entendiendo que el riesgo de nosotros con China es que China se radicalice. Y entonces ponga presión sobre esto. Si usted quiere saber de presión, el reino de Arabia Saudita, al seguir la política de Putin de reducir la producción de petróleo para aumentar el precio, acaba de recibir de los Estados Unidos una advertencia real. ¿Y por qué es importante para ellos esto? Porque quien compra armas de alta tecnología, ¿dónde las compra? Tiene que ir a Estados Unidos. Y usted dice, bueno, las que compró no, pero es que cuando usted compra un avión, un F-35, usted necesita piezas de repuesto. Queda amarrado por el resto de sí, pues, ¿dónde quién produce esas piezas? Bueno, que es lo que le está pasando a la aviación comercial rusa con los Boeing y los Airbus, que por eso es que no pueden volar. Y no solamente eso, los militares están en Rusia, están desmantelando televisores, lavadoras, licuadoras para sacar los semiconductores para llevarlo al ejército.
la están sacando de inventario para sacar los semiconductores en esta guerra de Ucrania que va para el 8º mes. Noveno mes, ¿no? ¿Verdad? Sí, noveno mes, sin una solución de corto plazo. Fíjese eso, China. Fíjese ahora Rusia. Rusia, en la prolongación de la guerra, ataca a Kiev con drones suicidas de Irán. Kamikaze, drones kamikaze que le llaman. Porque kamikaze. un dron no tiene tripulante, así que... Sí. Bueno, sucede porque pierden el avión. Sí, sí. La guerra, los analistas de inteligencia británicos acaban de publicar un documento de que la corrupción es uno de los elementos que lleva a Putin a una derrota en Ucrania. ¿Por qué? Porque todo lo del ejército es un negocio. Claro. E incluso si usted recluta en Rusia y lo llevan para la guerra, usted tiene que comprar su propio chaleco antibalas. Y el chaleco antibalas pasó de $240 a $640. ¿Quién se hace? Medio es todo el dinero del mundo. De manera que esa Rusia, arrastrada a eso, que se encuentra frente a un armamento que el mundo occidental manda a Ucrania de mayor tecnología, en donde 15.000 soldados ucranianos se están entrenando por la OTAN en armas de máxima tecnología defensiva, antiaérea y de acción de cañones para llevar la guerra terrestre. Mientras Ucrania avanza en la guerra terrestre, Rusia avanza en la guerra aérea. Putin dijo que iba a suspender los bombardeos, dijo los bombardeos, pero no dijo los aviones, los drones. Es que usted siempre, la palabra de Putin, usted tiene que ponerla en evaluación. Mientras eso ocurre, mire el desastre de Inglaterra. La señora primera ministra, ahora por sus propios miembros del Parlamento conservador, la señora Truss, primera ministra, se encuentra ante una de las más grandes. Su ministro renunció, su ministro de Economía, y ahora no solamente que dio la vuelta que no va a aumentar, sino que adopta como medidas las medidas que había tomado Boris Johnson. Sí, aumento a quienes más ganan para poder financiar lo que pasa. Claro. Mientras eso ocurre también, Alemania se ve acosada porque ha diseñado una política de endeudamiento para resolver sus problemas, pero no el resto de Europa. Y Francia se enfrenta a un problema serio de una huelga en las refinerías más importante. Total. Es que esta situación en Europa, más la situación en los Estados Unidos, que se enfrenta a unas elecciones intermedias, en la que la presencia de Trump y las evidencias contra Trump, por lo que pasó el 6 de enero, cada vez crecen, un país en que la democracia está amenazada. Mientras eso está ocurriendo, en nuestra América, nosotros nos enfrentamos a la crisis ya casi trágica de la falta de alimentación, la falta de energía en Cuba, los mismos problemas en Nicaragua, los mismos problemas que usted está viendo en Venezuela. Súmele a esto la crisis en Perú, que se tiende a profundizar, y la crisis en Ecuador, simultáneamente a lo que está ocurriendo en esto, y es una de las elecciones más importantes para nosotros. Primero, lo que va a pasar el sábado, que ya sabemos de antemano, pero vamos a darle seguimiento a lo que está pasando en Rusia, las elecciones que se va a dar dentro de 15 días en Brasil, en donde ayer hubo un debate, ayer domingo, que se hicieron de todo. Lo conceptual quedó al margen del enfrentamiento entre Bolsonaro y Lula da Silva, que llegó incluso hasta acciones personales. El presidente Bolsonaro le puso la mano sobre el hombro. El hombro de Lula. Cosa que es inaceptable un debate en medio de la acalorada discusión que tenían sobre el proceso electoral. El país está polarizado, las encuestas comienzan a demostrar que se cierra la campaña. Bolsonaro durante esta semana subió varios puntos, Lula reduce su ventaja contra Bolsonaro a 4 puntos, 4,5, en las encuestas más favorables a Bolsonaro, en las más favorables a Lula está en 9%, pero en cualquier forma, este proceso se va a cerrar. La polarización de Brasil así lo indica. En el mundo en general, la inflación, que tiene que ver mucho con los precios de los alimentos y la bajada de la producción
mundial impulsada por Arabia Saudita y Rusia, va a mantener altos los precios de los combustibles. Además de eso, la democracia en general, acorralada frente a las embatidas del totalitarismo que avanza. La crisis de China, la crisis de Rusia y la crisis del mundo occidental crean una nueva polarización, un nuevo escenario que nosotros los panameños tenemos que saber poner en perspectiva. A la vuelta, les quiero hablar sobre Panamá. ¿Cómo está Panamá en ese marco global de pérdida de democracia? A la vuelta, eso. ¿Y qué está pasando en el Tribunal Electoral con las elecciones en cambio democrático? Y todas estas discusiones que se están dando al seno del PRD. ¿Qué significan? A la vuelta. Así es.